ADN 40 Radio, siempre conmigo. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en la espuma de los días. Es un día muy especial, el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Le pido que se quede con nosotros, que nos acompañe en todas nuestras plataformas. Ya sabe usted que en ADN somos televisión, somos radio, también página web y todas nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Trends. En todas ellas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cualquiera de ellas. Y tenemos aquí a mi querida Rebeca Ramos, quien nos va a dar una parte, y nos va a empezar a dar unos pincelazos de datos, sobre todo acerca del Día de la Libertad de Expresión, el por qué es este día llamado así. Hola, ¿qué tal? Pues este día es un derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo se establece en nuestro país? En nuestro país se estableció el 7 de junio de 1951 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés y los editores de los diarios que estaban en ese entonces, y lo decretan para que se destaque que en México existe esta libertad como un derecho básico, constitucional y necesario en la naturaleza humana. En nuestro país incluso este derecho está protegido en dos artículos de la Constitución mexicana, que es el sexto y el séptimo. En la, yo quiero destacar un dato que año con año la Sociedad Interamericana de Prensa realiza un estudio sobre esa libertad de expresión. México está entre los países con mayor libertad de expresión. En los países, si hablamos a nivel continente, donde no existe esa libertad de expresión, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Ya de otros países, el primer lugar que ocupa la lista donde no existe esta libertad de expresión, y lo cual me llamó mucho la atención, es Eritrea. Es el país con menos libertad de expresión. Ya desbancó a Corea del Norte, a Siria y a China, Afganistán, que también es uno de los países donde la libertad de expresión no destaca. Muchas gracias. Más adelante vamos aquí, quédate porque vamos a participar todos juntos en este programa. Y me da mucho gusto saludar a Mauricio Montes de Oca, quien es el director de radio de ADN 40. Además, yo siempre te digo, Mau periodista, porque te has ganado ese, no todo el que estudia periodismo es periodismo. Yo no estudié periodismo, pero... Sí, tú no estudiaste periodismo, por eso lo digo, porque tú eres politólogo, ¿no? Sí, yo soy politólogo. Sí, pero Ex-politólogo. es politólogo. No todo el que estudia periodismo, el periodismo nació siendo un oficio. Sí. Exacto. Nació siendo un oficio que se ha ido perfeccionando y me agrada que haya escuelas de periodismo, pero muchas están muy alejadas de la realidad. Sí, sin duda. Están muy alejadas de lo que en realidad es el periodismo, esas ganas de saber, de conocer, de ser un interlocutor de los que no tienen voz, ¿no? Esa parte se ha perdido, Mau. Estamos el día de hoy celebrando o conmemorando este día. Yo no creo que podamos celebrarlo con 164 periodistas asesinados, 32 desaparecidos, según el artículo 19. Y ayer justamente se entregó el premio Bridge Valdés de periodismo, un premio que se instituyó en la memoria de nuestra compañera Miroslava Bridge, nuestro compañero Javier Valdés, y creo yo que nos da la importancia de seguirlos nombrando, de seguirlos teniendo en la memoria, seguir nombrando a Regina Martínez en Veracruz, seguir nombrando a Moisés, seguir nombrando a Rubén Espinosa, en fin, seguirle dando voz a todas esas personas de esta ola que quizás comenzó en el 84 con Manuel Buendía, ¿no? Con el asesinato de este hombre por el que después culparon al director de la Federal de Seguridad, a Zorrilla, pero creo que es importante seguirlos nombrando, justamente no solo a los periodistas, sino a los defensores de derechos humanos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso Digna Ochoa, además de las otras medidas reparatorias, exige que se instituya un premio con su nombre, que a una calle se le ponga su nombre, para seguirlos teniendo en la memoria y que no se nos olvide pues todos los defensores y periodistas que han sido asesinados. Sí, porque a veces es difícil tener en la memoria
¿no? Somos un pueblo de repente bastante olvidadizo de cosas que pasaron en la política, que pasaron y la historia la van escribiendo, yo no sé si sean los ganadores, pero el periodista es un historiador. El primer borrador de la historia. Así es. ¿Sabes? Mira, yo he leído algunos libros acerca del sexenio de Fox y digo, esto no pasó así. Yo estaba ahí, no pasó así. Entonces imagínate si algo tan pequeño a lo mejor, ¿no? Como que se da ahí. Y llévatelo a muchas otras partes de la historia que decimos, ¿habrá sido así o le ha convenido a quién que se diga así? Entonces, por eso, muchas veces es riesgoso el papel del periodista. Es riesgoso y puede llegar a ser, pues, de alguna manera amenazante para los poderes. Hemos visto sobre todo que para los poderes locales, ¿no? Para los cacicazgos en los municipios, en lugares como Veracruz, en lugares como Tijuana, en lugares como Guerrero, es donde más peligro corren los periodistas. Pero también quisiera decir hoy en esta mesa que hay esperanza, o sea, que hay maneras de hacer las cosas bien. Actualmente la gestión de la Comisión para Proteger a Periodistas en Veracruz lleva casi 2 años sin que maten a ningún colega, siendo que en años anteriores era 1 o 2 por año. Sí. Entonces creo que se pueden hacer bien las cosas. Sí, esperemos que sí se puede hacer y también que querramos hacer buen periodismo, porque, y fíjate, se me va de la memoria que les decía, a ver, déjame oír, estaba en la radio escuchando, no recuerdo si fue en Fórmula, alguien que estaba dando una crónica. Pocas veces ya vemos diferentes crónicas, el reportaje no es reportaje, le llaman reportaje a lo que no es, entonces son varias aristas, pero bueno, aquí el tema es, más allá del periodismo, es la libertad de expresión y queremos compartir también con algunas compañeras y con algunas periodistas, porque se vive diferente el periodismo en la Ciudad de México, la provincia, que en diferentes estados del país. Yo he tenido la oportunidad de hacer periodismo en Ciudad Juárez, en Jalapa lo intenté, en Veracruz y en la Ciudad de México. No es fácil. No es fácil las condiciones. Bueno, ellas yo creo que es diferente porque pues pertenecen a un grupo muy grande, pero en realidad muchos compañeros de los medios locales tienen que tener 2 o 3 chambas porque el periodismo no les da para vivir, ¿no? Y hablemos también del peligro y de la seguridad. Por eso me da mucho gusto, primero, enlazarme con Marcela Ontiveros, gerente de información en TV Azteca Chiapas. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos los que nos están viendo en este momento y pues qué mejor que sea en este día. La verdad es que nos honra que nos estén tomando en consideración, porque sí, hace un momento escuchaba pues todo lo que se vive en los estados y verdaderamente así es todavía un reto, hay mucho por hacer, necesitamos conseguir todavía muchas herramientas para poder salir adelante en este ámbito, sobre todo en provincia. Sin embargo, también otra cosa que quiero destacar es que sí, hay esperanza, efectivamente, como lo comentaban hace un momento. Los saludo desde Chiapas. Y con este calor, ¿verdad? Brutal. Sí, con calor, manifestaciones y bueno, pero ahí vamos. Le mando un saludo a mi querido Eri Acuña Meneses, que es un Claro. magnífico reportero, ya no está ya no es el corresponsal de Azteca, sin embargo lo fue durante muchos años y fue mi compañero en la escuela, así es que, bueno, pues ya tenemos un buen tiempo de conocernos. Sí. Marcela, ¿cómo han trabajado con este peligro, retenes, donde ahora ya hasta grupos también de usos y costumbres, que hasta en eso tiene que ver la libertad de expresión y la forma de ejercer el periodismo? Sí, Neira, mira, la verdad es que es algo bien interesante porque partiendo justamente de la libertad de expresión, del tema de la palabra libertad como tal, también tendríamos que considerar que
pues hay libertades que terminan cuando la de otros se ven truncas, ¿no? Que se sienten amenazadas. ¿Y a qué voy con esto? Que justamente por usos y costumbres que se da aquí en Chiapas, es muy importante que nosotros consideremos que seamos empáticos con las comunidades, con justamente estos grupos que de pronto es complicado que nos permitan entrar a sus comunidades, a sus ideales. Entonces, antes que nosotros podamos informar y trabajar libremente, necesitamos mucho hacer trabajo con ellos, o sea, labor, que ellos entiendan que primero que nada también queremos darles voz, que estamos tratando de mostrar, de nosotros ser la lente que a lo mejor ellos no pueden mostrar ciertas o no se pueden comunicar tan libremente. Entonces, ¿qué pasa? Que vean a los medios de comunicación como aliados. Y ha sido complicado, sí ha sido peligroso, pero más que los mismos grupos originarios, que sí son muy cerrados todavía en algunas comunidades y cerrados no en el sentido peyorativo, sino cuidando toda su identidad, celosos con sus culturas. Más que eso, pues los grupos del crimen, ¿no? Porque de pronto ya no sabes con quién estás hablando, ya no sabes quién no te está permitiendo entrar al municipio, si son los mismos ejidatarios, si son ahora los grupos del crimen organizado, los cárteles que ahora mismo se están disputando ciertas zonas aquí en Chiapas. Chiapas de unos años para acá, bueno, se ha vuelto un estado, es distinto a como era antes, ¿no? Entonces, sí, con todo eso tenemos que lidiar. ¿Y de qué manera lo hemos hecho? Pues repito, tratar de acercarnos mucho con la gente, que nos vean más bien como aliados y sobre todo siempre teniendo en la mano la veracidad, es decir, los hechos como tal, buscar siempre todas las partes involucradas, que sepan que todo lo que vamos a hablar es en función a hechos confirmados. Entonces, es un tema de sí, hace un momento escuchaba que los periodistas, pues a veces somos historiadores y sí, a veces también somos antropólogos y a veces también somos sociólogos y demás, porque necesitamos hacer mucho labor de campo, sobre todo, como lo comentábamos, en provincia. Así es, Mauricio Montes de Oca. ¿Cuál es el ánimo de los colegas por allá? ¿Crees que es un ánimo de libertad, vientos de libertad de expresión? ¿O crees que más bien hay una especie como de autocensura impuesta, como de miedo a publicar? ¿Cuál es el ánimo de los colegas por allá? Mira, siempre han tratado sí de trabajar o hemos tratado de trabajar de la manera más libre posible, apegados a nuestra profesión, profesionalismo y buscar la manera de decir las cosas como pasan. Siempre hay formas, lo he dicho y es algo que sostengo, siempre hay maneras de decir cómo pasan las cosas, porque una parte del tema de la libertad de expresión es que pues a veces la verdad incomoda a ciertos grupos, sectores o personas. Y en el ánimo, bueno, es que también Chiapas hasta hace unos años igual tenía pues periodistas que habían sido pues agredidos por grupos, por, ¿no? Situaciones también de amenazas y demás. Entonces, sí hay un sector evidentemente que dice, pues me voy a la fácil, me voy con lo que sí puedo publicar, que no pasa absolutamente nada, porque también hay mucho que trabajar. O sea, hace unos meses escuchaba periodistas que decían, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿De qué manera nos van a proteger ahora a los periodistas? Porque sí, hay miedo de trabajar, de publicar, de ir al lugar de los hechos a cubrir. Ya no se ve ese periodismo tan fácil de llegar a ciertos municipios porque sabemos que puede ser peligroso y más que sepamos que puede ser peligroso, que nadie nos respalde en ese sentido, ¿no? Y bueno, hablo de manera general por lo que he escuchado con los colegas y cómo percibo los ánimos acá. Pues muchas gracias, Marcela Ontiveros, por conectarte en estos minutos con la espuma de los días. Pues sigan ejerciendo esta labor de verdad, este oficio, profesión, labor que es una herramienta sobre todo para la ciudadanía. Gracias por informar y gracias por estar con nosotros. Ustedes.
Y ahora nos vamos de Chiapas hasta Michoacán con Abigail Tavira. Ella es conductora de TV Azteca allá en Michoacán. ¿Cómo estás, Abigail? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bueno, ya tardes, un gusto saludarlos, estar aquí con ustedes y pues todo lo que se ha escuchado en este Día de la Libertad de Expresión. Sin duda alguna creo que es un tema que tenemos que tratar muy a fondo, como es aquí el caso de Michoacán, también creo que no es la excepción de toda la situación de inseguridad y violencia que se vive y sobre todo para las personas que nos dedicamos a informar lo que está pasando, ¿no? Como comentaban anteriormente ustedes, como comentaba Marcela, pues esta situación de saber con quién te estás involucrando, a quién le estás diciendo, oye, ayúdame con esta información, oye, necesito sacar este tema, sí estamos en el lugar correcto, pero pues también tienes que mediar en el seguir informando, pero de alguna forma también cuidando la integridad de los compañeros, ¿no? Algo que tenemos muy claro aquí en Michoacán, pues es el tema de la inseguridad, sobre todo en las regiones de la Tierra Caliente, que es donde llega a estar un poco más complejo y entonces siempre hemos tenido como principal estandarte pues ahora sí no hay que ponernos en riesgo por ir a sacar la nota, la información, pero de alguna forma eso nos priva de la libertad de seguir informando como deberíamos, que al final de cuentas esa es nuestra labor, pero sí llega a ser algo complejo aquí en el estado de Michoacán. Sin duda alguna creo que este día nos sirve para reflexionar la situación que está viviendo pues este sector de periodistas, de todos los que nos dedicamos a dar la información, no solamente a los compañeros reporteros, pues yo creo que todos estamos a la orden del día dando la información más relevante para la ciudadanía. Sin embargo, en ocasiones sí nos vemos limitados porque tenemos que evaluar qué tipo de información estamos dando, cómo le estamos dando, y entonces sí empieza a haber o a existir una restricción de la información y de esa libertad, pues por la que tanto se ha luchado constantemente. Abigail, yo quiero preguntarte más desde el lado humano, desde este lado de las emociones, si tú te has sentido en riesgo o tienes miedo al momento de dar las noticias. Sí, creo que es algo que nos pasa al final de cuentas a todos. Creo que todos estamos, incluso no solamente llega a ser a nosotros, llega a ser con nuestras mismas familias. Por ejemplo, en mi caso, mis papás de repente dicen, pero es que ¿a dónde vas? ¿Y con qué te estás metiendo? Y sabes de lo que implica. Y entonces no solamente llega a ser un estrés personal de uno mismo de decir, híjole, esto que dije hoy me traerá alguna consecuencia, también llega a ser un estrés o una preocupación para nuestros familiares, ¿no? Nuestros familiares de repente dicen, oye, por favor, que no te manden a ti a cubrir los eventos fuertes, oye, por favor, que tú no vayas a esto donde se agredieron, porque ellos también sienten esa preocupación, porque saben, porque toda la experiencia que se ha manejado durante lo largo de los años, pues habla que en el periodismo existe un riesgo, ¿no? Entonces, sí llega a ser algo vulnerable, tanto para nosotros como para nuestras familias, porque siempre está la situación de, pero vete con mucho cuidado, pero mándame tu ubicación cuando vayas para allá, pero trata de estar en constante comunicación y avísame cualquier cosa y dime si te quedas. Y entonces creo que sí es un lado muy sensible, no solamente para nosotros, sino para pues todos los que nos rodean, para todos nuestros seres queridos es algo complejo. Pero al final de cuentas, creo que también es algo que nos motiva, ¿no? Creo que es esa pasión. Cuando uno está de este lado, sí está el miedo, sí está esta incomodidad, esta zozobra constante, pero considero que también el amor por lo que haces hace que digas, tengo que hacerlo, si no lo digo yo, ¿quién lo va a hacer? Y creo que entonces tratas de encontrar un equilibrio en tomar precauciones, pero en no dejar de decir lo que está pasando. Entonces sí son muchos sentimientos encontrados porque al final de cuentas tienes que hablar de todo lo que pasa, tienes que quitarte ese miedo, pero siempre protegiéndote. Entonces considero que sí desde este lado de la persona, de las familias, es ver por tu integridad y ver por la de los que más quieres. Entonces sí es algo complejo, pero también al mismo tiempo seguir haciendo tu trabajo, porque como comentaban hace rato, nosotros somos los encargados de decirle a la gente lo que está pasando. Entonces, si empezamos a cerrarnos por el miedo ya no decir las cosas, pues llega a ser una situación muy compleja. Rebeca. Abigail, todo esto que nos dices del miedo que sientes, no solamente tú, sino tu familia, y que en el estado de Michoacán ha aumentado también el número de periodistas que han solicitado que tener protección. ¿Ustedes no han tejido una serie de redes de apoyo Sí, entre ustedes mismos? Sí, fíjate, Rebeca, que, o sea, al final de cuentas son ya en la última década son más de 30 periodistas que tienen protección, incluyendo a sus familias, y pues el caso más reciente que se tuvo en Zitácuaro hace aproximadamente 2 años, me parece, cuando asesinaron a Armando Linares,
Pero de esta situación, sí hay una red aquí en Michoacán de periodistas que se dedican a velar por los derechos. Sin embargo, a lo que se ha llegado o a lo que se ha visto es que no se le presta la atención suficiente. O sea, a pesar de que el mismo colectivo, de que los mismos compañeros son quienes se dedican a tratar de difundir lo que está sucediendo en el estado de Michoacán, de quienes están pues prácticamente con protección de las familias y todo, a pesar de que se hace esta red, no se cuenta con el apoyo al 100% de las autoridades. Comentarte el caso de Armando, él había solicitado protección con antelación, sin embargo, esta nunca llegó. Entonces, creo que eso es lo que pone la traba en las redes, ¿no? Al final de cuentas, sí, nosotros como compañeros podemos brindar ciertas ayudas, pero creo que también hay cosas que se escapan de las manos que nosotros ya no podemos hacer. Entonces, en una parte aquí sí hay redes que se han encargado de dar esta difusión, de proteger, de velar por los derechos de los periodistas, de buscarles obviamente alternativas. Sin embargo, sí hay cosas que ya se extienden fuera de los límites que uno puede hacer. Entonces, sí es algo complejo, sí se existe, pero creo, o como comentaban hace rato, a veces las condiciones para esta labor no son las más adecuadas, sobre todo cuando es algo muy local, cuando es algo muy pequeño, llega a ser muy complejo que se den las condiciones tanto de protección, de salarios, entre otras cosas, entonces sí llega a ser algo complicado. Pues muchísimas gracias, Abigail Tavira, conductora de TV Azteca Michoacán. Espero que cuando vengas a visitar esta casa, pues te des una vueltecita con nosotros. Claro que sí, esperamos estar pronto por ahí, visitarlas y darles un saludo y un abrazo, obviamente, y aquí llevarles algo de Michoacán, lo que se les antoje, unas carnitas, quizás un ate, ahí vemos. Nada más esperaré la invitación. Me parece perfecto. Un gazpacho, dicen. Un gazpacho, Bueno, también pues un muchas gazpacho. gracias. Y ahora nos vamos al norte, a la frontera más grande y más bonita. Bueno, esos son mis ojos de amor, como veo, a mi querido Ciudad Juárez, con Leti Villarreal, conductora de, pues gerente de noticias de TV Azteca Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, Leti? ¿Qué tal el calor? Pues aquí estamos con el calor. Muy buenas tardes a todos, a la audiencia que nos escuchan en estos momentos. Estamos muy contentos con esta invitación y platicar de este tema tan importante con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, uno de los lugares donde el periodismo ha sido marcado también por el riesgo ha sido Ciudad Juárez. Desde tiempos, pues, muy atrás, el tema de las muertas de Juárez, después los cárteles de la droga, finalmente también el tema de migrantes, el tema de seguridad. ¿Qué tan complicado es para ustedes realizar y ejercer el periodismo? Bueno, pues aquí, como bien mencionas, tenemos temas de todo. Tenemos inseguridad, tenemos temas contra la mujer, tenemos temas de migración, la frontera, el dólar, los cruces internacionales, etcétera. Entonces, realmente el realizar nosotros un trabajo de campo, un trabajo de investigación, por mi parte que he realizado trabajo policíaco durante muchos años, bueno, pues es algo complejo no dar la información a las personas de lo que está pasando. A veces realmente la información es dura. Realmente las cifras son alarmantes, pero debes de estar dándole a la gente la información que ellos necesitan de que ahorita cuando salgas realmente va a estar cerrada la calle principal. ¿Por qué? Porque ya hubo una ejecución. Y no es amarillismo, es lo que está pasando. Entonces, nosotros como periodistas tenemos esa obligación y esa responsabilidad de darle a conocer a las personas realmente lo que está pasando con todas las palabras que son, ni más ni menos, darles a conocer los hechos contundentes, con veracidad. Y realmente aquí en Ciudad Juárez, bueno, pues hemos tenido de todo, como bien mencionaba, ya llegó un tren con migrantes, hay que estar dando a conocer esas noticias y hay personas, como decía la compañera Marcela de Chiapas, que incomodan. Realmente hay polleros, realmente hay cárteles, realmente hay policías involucrados y también hay personas buenas, realmente hay elementos muy buenos que también se encargan de realizar la investigación, realizar la prevención adecuada. Y eso es parte de que nosotros nos toca como periodistas dar a conocer lo bueno y lo malo, porque en todos los lugares hay gente buena y hay gente mala. Hay policías buenos, hay policías malos, hay migrantes buenos, hay migrantes malos, etcétera, etcétera. Y como nosotros como periodistas debemos de dar a conocer siempre los hechos. Yo por mis redes sociales realmente siempre me he dedicado a darle voz a las personas. Es principal obligación personal
y como periodistas darle voz a las personas y darles esa oportunidad de dar a conocer sus denuncias, sus necesidades, qué es lo que está pasando en sus hogares, la mamá que tiene desaparecido al hijo, que no me ayudaron en fiscalía, oye, ahora sí siempre me ayudaron. Entonces siempre dar a conocer todo como es, y realmente aquí los compañeros de los otros medios de comunicación, y debo decirlo, nos han cuidado a nosotras como mujeres, porque realmente también el tema del género pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, no vas sola al Valle de Juárez, donde comúnmente hay muchas cosas muy peligrosas. Entonces hemos sentido ese resguardo, obviamente de parte de nuestra casa TV Azteca, pero también de parte de la ciudadanía, porque no es por presumir, pero en Ciudad Juárez la verdad la gente es muy cálida, y realmente aquí todos vamos a salir al quite por todos, como bien se menciona. Sí, de eso puedo dar fe y constancia de las cosas que dices. Me llama la atención y no sé cómo ha evolucionado, porque cuando yo estuve en Juárez ya tiene aproximadamente 14 años. Sin embargo, me llamaba la atención el estilo del periodismo, donde había compañeros reporteros que llegaban al lugar donde había sido una ejecución antes que la policía, que se enteraban antes. Tuvo que haber cambio en la política de comunicar porque pues se movían también los hechos, ¿verdad? Quedaban contaminados en algún momento. ¿Ha evolucionado el periodismo? En ese sentido, todavía a mí me ha tocado hace apenas 15 días ir rumbo a Chihuahua en la carretera y toparme a dos encobijados. Y no había acordonamiento, no había policías, no había nada. Y yo fui a Chihuahua, y en el camino había un punto de revisión por parte de la Guardia Nacional, y era avisarles: oigan, acaban de dejar 2 ejecutados, están encobijados, les informo, ¿no? Incluso actualmente, realmente la gente es la que me da a conocer: oiga, está acordonado, se escucharon balazos. Entonces, también nuestra obligación como periodistas es informarle a la policía lo que la gente está viendo, porque a veces la gente, por miedo o por miedo a represalias, no denuncia. Entonces es muy importante de que para qué marco el 911 si no me van a contestar. Mejor le aviso a la periodista o al periodista o en medio de comunicación, etcétera. Entonces a veces la gente nos da esa confianza, y nosotros como obligación, obviamente, vamos a conocer los hechos. Oye, me está reportando, soy periodista de ese medio de comunicación, y para reportarle, bueno, pues que hay un ejecutado, me están reportando un presunto levantón en el cruce de las calles tal y tal, y en lo que nosotros vamos, bueno, también la policía va llegando, ¿no? Entonces se ha hecho esa sinergia entre policías y periodistas también, respetando cada uno de los trabajos de cada una de las partes. Digo, como bien decía, ¿verdad? Hay policías buenos, hay policías malos. Así es. La mayoría de las veces, pues hemos hecho buena sinergia para poder informar. Pues muchísimas gracias por pues platicar tu experiencia, Leti Villarreal, gerente de noticias de TV Azteca Ciudad Juárez. Una última reflexión, Mauricio Montes de Oca. Pues nos quedamos mucho con los temas de comprender a las y los colegas periodistas de las entidades de la República. Está el caso de Moisés Sánchez, asesinado en Veracruz. Moisés era taxista, y gracias a su trabajo como taxista logró financiar su periódico, que se llama La Unión. Y aunque Javier Duarte quiso desacreditar su trabajo diciendo que era un taxista, pues siempre buscó ingresos para comunicar lo que pasaba en su región. Entonces, quedémonos con eso y apoyemos las iniciativas locales. Suscríbanse a un periódico local. Siempre es Así una es. buena manera de apoyar. De apoyar, claro. Reconocer la labor de cada una de ellas, de nuestras invitadas. Y quiero resaltar un dato que decía Mauricio hace rato de Manuel Buendía. Fue el primer asesinato de un periodista que causó revuelo, y hace exactamente una semana se cumplieron 40 años de ese asesinato. Y así es como se ha vivido una lucha constante, porque hay que reconocer esas voces que no se han dejado callar, que no se han dejado comprar, que no se han dejado amenazar, aún en riesgo de su propia vida, ¿no? Así es que, pues, es un momento de recordar, pues, de que somos un país libre, que existe la libertad de expresión con respecto a otros, pero aún hay mucho camino por hacer, porque hay gente, en verdad, que, pues como dijeron las mismas compañeras, que se sienten agredidos y pues que pasan cosas. Que hagamos de esto un periodismo donde se pueda ejercer la libertad de expresión. Hagamos un periodismo donde pueda ser más allá del oficio, una profesión digna, con salarios, con prestaciones, con las cosas que muchos tenemos aquí que no se ven en otras partes. Dices, ay,
lo denostan por ser un taxista. Bueno, pues ¿cómo querían que viviera? ¿No? Entonces, y al contrario, hay gente que hace periodismo por tener dinero y sacar. Entonces, como dijo, también hay buenos periodistas y malos periodistas. Siga y reconozca, aquí ya hay manera de informarnos. Por eso ya no tenemos una sola voz, sino un abanico de voces para que usted se pueda hacer su propio criterio. Pues nos despedimos. Muchas gracias. Estamos viendo a todas nuestras compañeras de TV Azteca. La verdad es que me gozo de tanta mujer también trabajando en este hermosa profesión, y pues yo sé que la empresa les sigue, y nosotros también estaremos aquí pues comunicándonos, porque esa es la base. Podemos tener información nosotros, comunicarnos con la gente de allá, oye, ayúdame a ver ciertos datos, y es como se van construyendo las redes, por un lado de seguridad, pero también de información. Claro. Pues muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias y feliz día pues, para todos. En el Día de la Libertad de Expresión, ejercemos, hay que ejercer y adelante. Mau. Pues muchas gracias por invitarme y estamos pendientes de lo que pasa allá afuera. Y muchas gracias, Mau, porque en este podcast se ha ejercido la libertad de expresión de una manera que en muchos lados, en la propia televisión, no porque no se haya libertad, sino que el tener más minutos nos da para explayarnos y para traer voces que a veces no alcanzan a entrar en todos lados. Por eso en ADN 40 decimos que cabemos todos. Y pues seguimos pues nosotros dándole la voz a toda gente, cosas que nos gustarán, cosas que no nos gustarán, que coincidimos, que no, que estamos de acuerdo y que no, pero ya sabe, como aquí se dijo en ADN 40, cabemos todos. Muchas gracias.